Comienza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy con el Padre Roberto Visier. Un cariñoso saludo a todos los oyentes de Radio María. Pues bien, vamos a comenzar hoy a reflexionar sobre los 10 mandamientos, porque decíamos en el programa anterior que uno de los problemas más graves de Occidente es el degrado moral al que estamos llegando, y que además es algo que creo que casi todo el mundo reconoce, con matices distintos, desde perspectivas quizá distintas, pero todos reconocen que vivimos un mundo que está cayendo en un degrado total por la falta de moralidad, de criterios morales, por la corrupción política o por el odio generalizado, la polarización que lleva a odiar al que piensa distinto y a lo que es una consecuencia lógica de este odio hacia el que es distinto de mí, que son pues las guerras que por desgracia cada vez más se extienden por doquier y amenazan en convertirse en una verdadera guerra mundial. Lo que ya el Papa Francisco decía, la guerra mundial en pedacitos, ¿no? Pero que cada vez más los pedazos son más grandes y el hecho de que la guerra llegue a todos los rincones o a muchos rincones de la tierra y pueda ser declarada como una tercera guerra mundial, pues es un peligro que realmente existe. ¿Y qué solución tenemos? Bueno, pues nosotros creemos en Dios y creemos en aquello que el Señor nos ha dado como un camino de bien, un camino de bondad, un camino de justicia y de honestidad. Y eso está reflejado en un modo muy patente en los 10 mandamientos. Eso es algo del Antiguo Testamento, es decir, es la ley de Moisés, son las tablas de la ley que Dios dio a Moisés y que Moisés presentó al pueblo, son palabras que podemos leer en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, y también en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 5. Son casi pues igual, son el enunciado de los 10 mandamientos y luego pues tenemos toda una reflexión muy larga sobre los mandamientos y sobre todo lo que es la ley de Moisés, que ya son muchos más preceptos, pero lo que nos interesa son los 10 mandamientos porque se presentan como algo universal, válido para todos los hombres y para todos los tiempos, y que puede ser una luz que nos ilumine en este momento para que encaminarnos hacia el bien, por algo que decía en el programa pasado, que es que en este momento ni siquiera estamos en el nivel del Antiguo Testamento, que son los 10 mandamientos, puesto que Jesús ha llevado los 10 mandamientos a su máxima expresión en el Evangelio, en el Sermón de la Montaña, pero incluso los 10 mandamientos que nos transmitió Moisés y que son un fundamento muy claro de honestidad y de bien y de justicia, pues están muy lejos de la mentalidad de muchos occidentales, aunque sea algo que en realidad todo hombre, con la luz de su razón y con la luz de su conciencia, puede comprender como algo bueno, pero el alejamiento de Dios y el libertinaje o el relativismo moral están conduciendo al hecho de que la mayoría de los mandamientos no son entendidos ni vividos por una cantidad enorme, ¿no? Por millones de personas. Estamos hablando de Occidente, que ha tenido los mandamientos y el cristianismo como uno de los fundamentos esenciales de la civilización occidental. Pero vamos a fijarnos en las palabras que dice la Biblia, que dice el libro del Éxodo, cuando Moisés
presenta los 10 mandamientos al pueblo, porque me parece muy interesante como introducción, pues escuchar estas palabras y explicarlas un poco. Dice el libro del Éxodo en el capítulo 20, los 2 primeros versículos. Dios pronunció estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te he hecho salir de Egipto, del estado de esclavitud. Así introduce los 10 mandamientos Moisés. Es palabra de Dios, es tu Dios que te habla de esta manera. Incluso me parece muy positivo decir que no son mandamientos sino palabras. Bueno, son mandamientos, porque además se pronuncian con verbos en imperativo y además se amenaza, entre comillas, con castigos enormes si no se cumplen. Pero en realidad para nosotros es mejor escucharlos no como una imposición, sino como una palabra que viene de Dios por nuestro bien. De hecho, cuando Dios dice: yo te he hecho salir de Egipto, yo te saqué de Egipto, del estado de esclavitud, de la servidumbre, nos está diciendo que Dios nos trata bien, que Él nos ama, que quiere nuestro bien, que cuando nos da los mandamientos, lo que quiere es indicarnos un camino de felicidad, un camino para vivir en libertad, un camino para salir de la esclavitud. Y esto me parece muy importante porque fácilmente nosotros comprendemos los mandamientos o recibimos los mandatos que nos da cualquier autoridad como algo que va contra mi libertad, que como algo que me limita, ¿no? Que me frena, que no me deja hacer lo que yo quiero, que de alguna manera impide mi felicidad. Y en cambio no es así. Dios, que te hizo salir de Egipto, que escuchó tu grito de dolor, que acudió en tu auxilio, que te ayudó en el momento de la prueba y de la esclavitud, te ha sacado de ese estado de servidumbre, te ha llevado a través del desierto hacia la tierra prometida, te va a regalar esa tierra prometida y te ofrece esta ley, estos mandamientos, para que tú puedas ser libre y tú puedas ser feliz. Y esto me parece muy importante. Podemos ilustrarlo también con una enseñanza de los rabinos, porque hay muchas enseñanzas de los rabinos judíos, enseñanzas antiguas que explican la ley de Moisés, la Torá, ¿no? Y que pues tienen explicaciones muy interesantes. En este caso, un rabino hace un midrash donde explica lo siguiente como una parábola que nos hace comprender el sentido del decálogo o la introducción del decálogo, por qué Dios nos manda estas cosas, ¿no? Y dice que un hombre poderoso llegó a una ciudad y dijo a los habitantes de aquella ciudad: yo vengo a gobernar esta ciudad. Y los habitantes de la ciudad o los representantes de los ciudadanos le dijeron: ¿y tú quién eres para gobernar esta ciudad? Y entonces aquel hombre poderoso, con todos los medios de que disponía, pues en lugar de responderles les dijo: esperad un momento, esperad unos días y os voy a demostrar lo que yo quiero para vosotros. Y entonces, en las siguientes semanas, los siguientes días, empezó a construir puentes, a excavar pozos, a ayudar a la gente necesitada, a hacer justicia contra los ladrones, bandidos, asesinos, y después se volvió a presentar a los ciudadanos y les dijo: yo quiero gobernar esta ciudad. Y ellos le respondieron: tú gobernarás esta ciudad. ¿Por qué? Porque habían visto que era capaz de hacer muchas cosas buenas, que no solamente quería hacer cosas buenas, sino que las sabía hacer, que las podía hacer, que sin ni siquiera ser todavía el gobernador de esa ciudad, les había hecho muchos bienes,
les había librado de males, les había dado pozos, puentes, casas y campos y medios de cultivo, y había expulsado a malhechores, y entonces ellos dijeron: este sí que es un buen gobernante. Bueno, pues la enseñanza es muy clara. Lo que nos está diciendo esta enseñanza rabínica es: Dios quiere gobernar, quiere mandar, sí, quiere darte mandatos, quiere ser tu rey y tu señor, pero lo quiere hacer para llenarte de bienes. Y por tanto, todos estos mandamientos que vas a escuchar son para que tú seas feliz, para que tú seas libre, para que tú puedas vivir bien, para que estés bien tú y tu familia y tus amigos y todos los que vivan contigo. Volvemos enseguida. Decíamos que los mandamientos son palabras que nos dirige Dios para nuestro bien, para ayudarnos, para que podamos vivir en paz, para que podamos ser felices y también para que vivamos en amistad con Dios. Por tanto, vamos a explicar brevemente pues a qué se refieren estos mandamientos, estas reglas de vida, podríamos decir, manual de instrucciones para la vida, manual que nos ayuda a saber cómo tenemos que vivir para ser felices y también para agradar a Dios, naturalmente. Es una ley justa, una ley más justa que la de cualquier otro pueblo que habitaba la tierra en esos tiempos. Una ley maravillosa, ¿no?, de una gran altura moral, aun cuando no alcance la altura sublime que Jesús ha dado a los mandamientos, llevándolos a su máxima expresión. Por tanto, es una ley que regula la relación con Dios y la relación con los demás. Por eso se ha hablado tradicionalmente de las dos tablas: la tabla que habla de nuestra relación con Dios y la segunda tabla que habla de nuestra relación con los demás, con el prójimo. Los 3 primeros mandamientos que se refieren a Dios y a nuestra relación con Él, y los otros 7 mandamientos que hablan de nuestra relación con los demás. Hay que recordar, como hemos dicho antes, y es importante repetirlo y subrayarlo, que estos principios son fundamentales y universales, válidos para todos los hombres, y comprensibles con la luz de la razón, porque están inscritos en lo profundo de nuestra conciencia. Es decir, que estos mandamientos o estas reglas de vida sirven para todos, incluso aunque no sean cristianos, porque son modos de obrar o
cosas que se tienen que evitar y que la conciencia de cualquier hombre honesto, de cualquier ser humano que quiera seguir las reglas de su conciencia, va a comprender, ¿no? Y que superan con mucho las normas de los pueblos antiguos. También el pueblo judío, como dice muchas veces el Pentateuco, ¿no? Los libros del Pentateuco, pero sobre todo pues la narración de la salida de Egipto y del paso del desierto, era un pueblo de dura cerviz. Es decir, para ellos no era fácil comprender estos mandamientos y mucho menos vivirlos, porque tampoco tenían la gracia de Cristo que nos ha redimido y nos ha hecho capaces de vivir en santidad. Pero, de todas maneras, ha habido en el Antiguo Testamento también muchas personas que han vivido santamente a la luz de estos mandamientos y guiados misteriosamente por el Señor. Por ejemplo, ¿no? Para hacer un cuadro general de todos los bienes que nos transmiten los mandamientos y que en programas sucesivos trataremos de explicar someramente, pero de dar más luz sobre todos estos aspectos que tratan los 10 mandamientos. Por ejemplo, regula la relación con Dios. Y eso es importante porque sin Dios fácilmente el ser humano se degrada moralmente. Y además eso es algo que es evidente en la historia, ¿no? Como los pueblos paganos vivían en la violencia y cómo en la medida en que Occidente se aparta de Dios, de Jesucristo, de lo que es el hecho de que Dios me va a juzgar, ¿no? De que tengo que dar cuenta a Dios de mis actos, pues más se entrega al desorden moral, a la maldad del corazón del hombre cuando se aleja de Dios, porque está inclinado al mal por el pecado original, ¿no? Entonces, regular estas relaciones con Dios nos abre al bien, porque cuando yo sé que Dios existe y trato de servir a Dios y de honrar a Dios, me alejo del mal, porque sé que tengo que dar cuenta a Dios, ¿no? Y porque además la relación con Dios ensancha el corazón y nos hace ser como Dios, imitar a Dios que es bueno, que es misericordioso. Luego ya, pues los mandamientos que se refieren al prójimo, a la relación con los demás, pues por ejemplo, hablan de la familia, ¿no? De honrar al padre y a la madre, de la relación de los padres con los hijos. Y eso pues también es un gran bien, porque sin la familia la sociedad también se convierte en un grandísimo desorden. Cuando no funciona la familia, podríamos decir, no funciona nada. También los 10 mandamientos hablan de la defensa de la vida humana. Y es impresionante, pues, ver cómo ya el Antiguo Testamento habla contra el aborto provocado, como un mal, lo cual, pues, en realidad es evidente, es una cosa bastante sencilla de comprender, pero en el mundo de hoy, donde se ha legalizado el aborto procurado, voluntario, provocado, ¿no? Y que es legal en muchísimos países de Occidente y que algunos incluso hablan del derecho a abortar al niño en el seno materno, pues es tremendo, ¿no? Saber que ya un pueblo tan antiguo como el pueblo de Israel tenía claro que abortar un niño pues es algo terrible, ¿no? Es un delito contra la vida. Pero también la defensa de la vida, el no matarás, ¿no? De los 10 mandamientos, pues nos abre a todo un abanico de respeto a la vida, empezando por evitar la guerra y por no matar al enemigo y por respetar la vida de todos, ¿no? Pero también está muy claro en los 10 mandamientos el respeto a la propiedad ajena, algo que todo el mundo entiende, ¿no? Porque en cualquier cultura del mundo se entiende que robar es malo, que hay que perseguir a los ladrones o que hay que pararles los pies porque hay que respetar la propiedad privada de las personas. Y eso también está en los 10 mandamientos regulado, ¿no? Pero incluso en la ley de Moisés, más allá pues de los 10 principios, de las 10 reglas, pues también se habla de misericordia, es decir, de un respeto de la vida del otro que va más allá
de no matarlo, ¿no? O de no golpearlo, sino que incluso se habla de acoger al forastero, se habla de ayudar al huérfano y a la viuda, de compartir lo que tengo con los necesitados. Pues todo eso también nos habla de una elevación moral donde yo no me quedo solamente a no hacer el mal, sino que procuro hacer el bien. Y ahí pues se ve también un rayo, podríamos decir un anticipo del Nuevo Testamento, donde la misericordia hacia los demás pues es algo fundamental. Pero incluso el Decálogo, los 10 mandamientos, nos hablan de los deseos, lo que es ya entrar en la parte interior del hombre, donde las leyes humanas o los jueces humanos, los tribunales humanos, no pueden entrar porque no pueden juzgar lo que hay dentro del hombre. En cambio, Dios va más allá de lo que un tribunal puede condenar o no condenar y le pide al ser humano, al hombre creyente que sirve a Dios, al Dios de Israel, que no desee la mujer del prójimo y no desee las cosas de los demás, que no se quiera apropiar de las cosas de los demás ni siquiera con el deseo, porque sabe que partiendo del deseo al final se comete pues el adulterio o se comete el robo, que la codicia que se alimenta dentro del corazón es lo que al final produce pues todas estas injusticias que se cometen contra los demás. En realidad este término justicia pues nos hace comprender bien de qué se tratan los mandamientos, ¿no? Los mandamientos son leyes justas. El Señor Jesús luego nos llevará hacia el amor, que es mucho más que justicia, que va mucho más allá de la justicia. Pero al menos los 10 mandamientos, que añaden también esos matices de misericordia que hemos dicho, ponen unas bases muy importantes para vivir en justicia, para que el hombre se comporte bien, sea justo en sus acciones, en sus decisiones. Y ya que podamos construir un mundo justo, ya sería algo muy grande, ¿no? Un mundo donde los gobernantes sean justos, donde los padres sean justos con los hijos y los hijos con los padres, donde mis relaciones laborales con unos y con otros pues sean justas. Eso pues naturalmente es algo que es importante, ¿no? Que es algo que nos ayuda a vivir bien, de suma importancia podríamos decir, ¿no? Entonces ya esto nos da una clave de lectura de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos nos conducen hacia la justicia y ya eso es algo grande, maravilloso, que sirve, que le hace falta a este mundo muchísimo. Bien, pues el próximo programa empezaremos a profundizar en el primer mandamiento del Decálogo. Hasta pronto. Así finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy con el Padre Roberto Visier.